Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Jorge Fonseca Hernández, estudiante de sistemas del CEAD Sogamos. En el día de hoy vengo a presentar la práctica de la sesión 2, que es la segunda ley de Newton, del componente práctico de física general. La temática que vimos en esta sesión fue la de dinámica y energía, y que son las leyes de movimiento y sus aplicaciones. Bien, para el desarrollo de las actividades que se nos propuso, teníamos que tener el manejo del simulador de la ley de Newton. Entonces, para este simulador se nos pide que según nuestro último dígito de la cédula, se escoja una gravedad para el simulador. Como se puede ver aquí, mi último dígito, pues en este caso sería 5, entonces pues me tocaría el Urano. Eh, También tendríamos que modificar los valores de las dos masas que vimos ahí en el simulador, según pues la tabla 4 como la podemos ver ahí. Mi dígito es el 5, entonces mis masas serían de 300 gramos. Una vez hecho esto, se nos pide llenar la siguiente tabla, la tabla 5, que nos da una distancia de 0 metros a 5 metros respectivamente, y que nos pide que midamos el tiempo del desplazamiento de la masa 1 y de la masa 2. Eh, ah, Sería de la siguiente forma. Como podemos ver, aquí está la masa 1 con 300 gramos, que sería esta, y la masa 2, que sería esta de acá. El simulador nos muestra aquí en la parte de abajo el tiempo transcurrido que tiene el objeto 1 a la distancia que le ponemos, que en el primer momento sería pues de 200 centímetros, o 2,0 metros, a hacer la conversión, y nos muestra una gráfica de distancia contra tiempo, distancia en el eje Y y tiempo en el eje X. Una vez al darle comenzar, vemos que se cumple el desplazamiento, nos muestra el tiempo que realizó, que le costó hacer el desplazamiento al objeto 1, y la gráfica. Esto para todos los movimientos se hizo de la misma forma. Se configuró nuevamente aquí los pesos y la distancia que se requería en cada caso. Se anotó el tiempo y pues se iba registrando en la tabla, como podemos verlo acá. Nuestros tiempos serían de 0,8, 0,09 para 2 metros, 2,5 metros, y ya de 3 metros en adelante pues va sumando de un segundo a 1.1, 1.2, 1.3 y 1.37. Una vez pues anotados nuestros datos en la tabla, se nos pide que tengamos que graficar nuestra distancia y nuestro tiempo. Hallemos esta fórmula, que la mostremos en el gráfico. Entonces, al hacer nuestro gráfico de posición versus tiempo, quedaría de la siguiente manera. Eso por la actividad número 1, que es método experimental para determinar la aceleración en las dos masas, que las dos masas sean iguales. Para la actividad 2 se nos pide algo parecido, pero entonces nuestras masas tienen que ser diferentes. Nos dice que nuestra masa 1 puede ser igual que en la anterior actividad, y que la masa 2 podamos escoger el peso que nosotros querramos, con tal que los dos pesos sean diferentes. En mi caso escogí que sea, en el simulador se representa como 200 eh, gramos. Aquí pues al hacer la conversión es 0,2 kilogramos. Se hizo el mismo proceso, se configuró los pesos de los objetos y se midió el tiempo que tiene el transcurso del objeto 1 a la distancia requerida. Después, la misma se pedía una gráfica de posición versus tiempo, eh, que queda de la siguiente forma, con su respectiva fórmula.
Para la actividad 3 nos dice que se nos pide que se hagan dos diagramas de cuerpo libre, DCL, para la masa uno, para las fuerzas que actúan sobre la masa uno y sobre las que actúan sobre la masa 2. Como podemos ver, está aquí un poco pequeño, pero las fuerzas que actuarían sobre nuestra masa uno sería una fuerza de tensión, ya que hay otro objeto que es el que logra que tenga el desplazamiento, el peso gravitacional, que es el de Urano, y que tenga fricción, por lo que está en movimiento, más la fuerza normal. Esto por la masa uno. Para la masa 2 solo actuarían dos fuerzas, que sería la tensión, que es en la que la cuerda que está colgando, y el peso gravitatorio, que la llevaría pues hacia abajo, haría un movimiento hacia abajo. También se nos pide que en esta tabla 7 pongamos los datos correspondientes y se complete. Entonces, pues mi gravedad sería aquí Urano por el número de documento, el último dígito. Mi peso aquí sería de 300 gramos cada uno. Aquí está convertido a kilogramos. Tenemos nuestras posiciones en metros, el tiempo en segundos. Y tendríamos que llenar estos tres campos. ¿Qué sería haciendo la respectiva fórmula? Y eso sería todo por la actividad 2. Espero que haya quedado bastante claro y muchas gracias.